Voy a recorrer uno de los lugares más embriagadores del mundo. Lleno de espléndidos mares, playas fantásticas, comida increíble, miles de mitos, vistas impactantes y una impresionante historia. Llevo muchos años viniendo a Grecia para explorar su diversa y rica cultura, historia y paisaje. En esta serie recorreremos el interior de Grecia y las islas del Egeo a lo largo de miles de años de historia. Y nos encontraremos con atractivos personajes, sociedades y lugares que dan forma a lo que Grecia es hoy. Un lugar para conversar, pensar, bailar, reír, llorar y, en definitiva, comprender que de lo que se trata es de sentirse vivo. Estoy deseando enseñaros mi Grecia. Soy el Dr. Michael Scott. Bienvenidos a Descubriendo Grecia. Descubriendo Grecia. Atenas. Bienvenidos a una Atenas que se extiende desde este extraordinario mirador, la colina Licabeto. Su nombre proviene de la antigüedad y significa colina del lobo, cuando este lugar era naturaleza salvaje. Pero, afortunadamente, la moderna ciudad de Atenas se ha expandido hasta dominarlo. En este programa exploraremos esta maravillosa ciudad, hogar hoy de la mitad de la población de Grecia. Como siempre, en el centro, la Acrópolis y el fantástico Partenón, y por supuesto, el mar Egeo brillando a lo lejos. Me encanta esta ciudad y vamos a explorarla. Atenas, en muchos aspectos, la cuna del mundo moderno. La arquitectura, literatura, ciencia y filosofía de los antiguos griegos establecieron el borrador de lo que debía ser una nación civilizada. Incluso la mitología de esa Grecia antigua perdura hoy en nuestra conciencia colectiva. Puede que los antiguos hayan muerto, pero no se han olvidado. Lo que me encanta de venir aquí es que podemos hacernos una idea de esta gran ciudad. En el centro de todo, la Acrópolis y el Partenón, en pie tras más de 2500 años. La zona verde que vemos era hasta ahora donde llegaba la antigua ciudad de Atenas, que nunca tuvo una población de más de 200.000 habitantes. Aquí abajo se encuentra también la zona de Placa, con unos bonitos edificios del siglo XIX que merecen una visita y un paseo. Todo lo demás, los bloques blancos que vemos en todas direcciones, son de los años 50 y 60. Padres de amigos míos que viven en Atenas compraron terrenos en la ciudad. Terrenos que cuando nacieron eran tierras de cultivo y hoy son algunos de los espacios con más densidad de población de toda Europa. La imponente colina Licabeto. Según la mitología, fue creada por la diosa Atenea, y su cima albergó en su día un templo dedicado a Zeus. Esta ciudad es fantástica, pero puede dar la sensación de intensa, de abrumadora. Si la percibís así, tomaos un descanso. Venid a la colina y sentíos como los dioses del monte Olimpo dominando el paisaje. Me gusta pensar en una frase concreta que describe Atenas, escrita por un tipo llamado Píndaro en el siglo V a.C., que escribía poemas sobre enclaves y lugares fantásticos. Y así es como describe Atenas. Oh deslumbrantes coronas de violetas, aclamada en cánticos, baluarte de Grecia, ilustre Atenas, la ciudad de los dioses. Después de siglos de dominio romano, bizantino y otomano, Grecia por fin alcanzó la independencia en 1832. Atenas fue declarada la nueva capital de la nación, a pesar de ser poco más que un pueblo en esa época. Cuando llegamos por primera vez a Atenas, fuimos a la colina Licabeto, que es lo que veis allí. Una vista celestial desde el monte Olimpo para contemplar toda la ciudad. Y ahora hemos llegado a ella.
La Acrópolis está justo allí. Vamos a explorar este próspero lugar, pero antes de hacerlo quiero que escuchéis unas palabras para que viváis y disfrutéis de vuestro viaje por Grecia. Palabras que siempre recuerdo cuando yo lo hago. Son de un poeta griego moderno, Kavafis, cuyo poema, Ítaca, es muy conocido y empieza así. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, hogar de Odiseo, el de la gran aventura épica. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de sabiduría. Espero que el vuestro sea exactamente igual. Hoy, el antiguo Palacio Real del rey Otto es la sede del Parlamento griego. La Plaza Sintagma, que significa Plaza de la Constitución en nuestro idioma, conmemora la transición a la independencia, desde la monarquía hasta la república. Tanto que la plaza se ha convertido en el corazón geográfico e ideológico de la ciudad. Bien, esta es la Plaza Sintagma, que da la sensación de ser un sitio tranquilo para disfrutar de un café. Pero es el mismo lugar que veíamos en televisión en el que los griegos se reunieron para protestar violentamente, en concreto, contra la reciente crisis económica. Aquí es donde vinieron los griegos para hacerse oír. La primera vez que ves una manifestación puede resultar impactante y violenta. La policía griega usó todo su equipo antidisturbios y gases lacrimógenos. Pero cuando llevas un tiempo en la ciudad, terminas viendo esas protestas como parte del ritmo de vida griego. Y para entender por qué las protestas forman parte del carácter de Grecia, hay que pensar un momento en su historia. Una historia de ocupación y de continua necesidad de protestar contra el poder. Grecia estuvo del siglo XV al XIX bajo el dominio turco-otomano e incluso después de su independencia no les resultó fácil. La primera monarquía griega fue derrocada en 1860. Regresaron en los años 20 e intentaron crear una dictadura. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia estuvo ocupada por los nazis. Tras la guerra, el nuevo gobierno acabó provocando una guerra civil. Durante los años 50 y 60, Grecia se convirtió en la vanguardia de la lucha de Estados Unidos contra el comunismo, algo que derivó en una caza de brujas militar en los años 60 impuesta en el país, llegando el ejército a acallar las protestas de los estudiantes con asesinatos. Desde finales de los años 70, Grecia ha tenido un gobierno estable, responsable y electo durante un periodo continuo de tiempo. Por eso, cuando los griegos protestan, lo hacen porque forma parte de su carácter heleno. El rey Otto fue coronado primer monarca de la Grecia moderna. Una interesante elección para el país que prácticamente inventó la democracia tantos siglos atrás. Y más aún, cuando el nuevo rey era un adolescente en aquellos días. El edificio a mis espaldas, foco de muchos informativos recientes, es el Parlamento griego. Lleva siéndolo desde 1934, pero antes fue el Palacio del Monarca de Grecia. Fue construido en 1834, después de la Guerra de la Independencia de los griegos contra los turcos otomanos a principios del siglo XIX. De ahí que tenga una larga y compleja historia, pero es más famoso por estos tipos que están delante de él. Estos soldados, inmóviles a ambos lados de sus casetas, son los epzones, miembros del cuerpo de élite de infantería ligera. No es que estén custodiando el Parlamento, sino la tumba del soldado desconocido, que está justo ahí, además de al presidente y sus propios barracones. Su atuendo puede pareceros extraño, pero en realidad está lleno de historia. Su uniforme desciende del que llevaban los guerrilleros revolucionarios griegos en la guerra de independencia contra los turcos otomanos a principios del siglo XIX. Hay detalles clave. Su falda está formada por 400 pliegues que representan los 400 años de ocupación otomana en Grecia. El calzado, esas botas grandes y pesadas, llevan entre 60 y 120 clavos en sus suelas, lo que les suele pesar 3,5 kilos cada una. Así que cuando estos soldados marchan, extendiendo el pie antes de bajarlo, soportan mucho peso. Además, tienen que permanecer totalmente inmóviles. Solo se les permite moverse
cada 15 minutos cuando están de guardia para cambiar de posición. Y se lo toman muy en serio. Es parte de su código de honor. En 2001, una de las casetas se prendió fuego durante una protesta y el Epsone se negó a moverse. En 2010, cuando una bomba explotó justo delante del Parlamento, el Epsone también se negó a abandonar su puesto. Solían luchar como tropas de choque hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy forman la Guardia Presidencial y se les ve apostados a las afueras del palacio, el Parlamento y la tumba del soldado desconocido. Aunque su papel actual es principalmente ceremonial, las armas que llevan sí son reales. Si tenéis suerte de estar en Atenas un domingo por la mañana, esta plaza es visita obligatoria. A las 11 de la mañana en punto, se produce una ceremonia extendida de relevo, en la que participa un gran regimiento de épsones, acompañados de una banda militar, algo digno de ver. Originalmente construido para los Juegos Panatenaicos del 330 a.C., el Estadio Panatenaico está vinculado a las Olimpiadas. Como muchas de las grandes estructuras arquitectónicas de la Grecia clásica, quedó en ruinas y permaneció largo tiempo en el olvido. Con la independencia griega en 1832, fue desenterrado y restaurado completamente en mármol, siendo la sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. En 2004, las Olimpiadas regresaron a Atenas, y aunque hubo muchos nuevos escenarios, el Estadio Panatenaico albergó la competición de tiro con arco y fue la línea de meta de las maratones masculina y femenina. Aparte de monumentos antiguos como la Acrópolis, la mayor parte de Atenas fue construida después de su independencia en 1832. El barrio de Plaka, sin embargo, es el casco antiguo, construido alrededor del ágora antigua ateniense. Otra zona que debéis explorar en Atenas es Plaka. Es la zona a la derecha del ágora, en la base de la Acrópolis. Tiene una historia muy interesante. Aquí viajaron muchos otomanos cuando Grecia estuvo bajo la ocupación turco-otomana. Fue abandonada durante la Guerra de Independencia griega y repoblada a principios del siglo XIX. No estamos seguros de dónde proviene el nombre de Plaka. Puede ser que hubiera una placa en uno de los monumentos griegos de la zona, como el de Lisícrates, pero hoy es un lugar plagado de restaurantes, cafeterías y callejones para perderse y deambular a nuestro antojo. Simboliza una parte de las maravillas de la ciudad de Atenas. Cada vez que vengo pienso en la frase del antiguo griego Heráclides, que decía lo siguiente a los visitantes que llegaban a la ciudad: si habéis visto Atenas, sois gente con suerte. Si la habéis visto y no os ha gustado, sois tontos. Y si la habéis visto, no os ha gustado y no queréis volver, entonces sois tontos de remate. Muchos descubrimientos arqueológicos recientes se han hecho aquí, entre ellos el antiguo mercado romano y la biblioteca de Adriano. La calle Adriano, que recorre el centro del barrio de Plaka, es la más antigua de Atenas y una de las más antiguas del mundo aún en uso. Hoy, la zona tiene un toque claramente turco, un vestigio de los años del Imperio Otomano. El ágora, que significa lugar de reunión o asamblea, era el punto de encuentro de los antiguos asentamientos griegos. Con 20 estructuras únicas, es uno de los más grandes y mejor conocidos ejemplos de su tipo, descubiertos hasta la fecha. Hemos llegado a la colina Areópago, usada en la antigüedad como lugar de reunión para el Consejo de Eupátridas. Hoy es un enclave con grandes vistas, donde ver el corazón de la antigua ciudad de Atenas. Ese espacio de allí es el ágora de la ciudad, su mercado, donde venían a hacer negocios, vender, comprar, coger agua, pero también hacer política, debatir, filosofar, recorrer las diferentes estoas, reunirse con sus amigos, ponerse al día, ver qué ocurría en la ciudad y luego ir a la Acrópolis para asistir a alguna ceremonia religiosa o al Penix, para debatir problemas que debían ser votados en democracia.
Las actividades variaban desde las atléticas hasta las artísticas y espirituales. Los mercados abrían a diario, y no solo para comerciar, sino para intercambiar ideas. Un gran debate político tenía lugar a diario en el ágora. A finales del siglo VI a.C., los atenienses acabaron con el poder de los eupátridas, y por primera vez en la historia, un ciudadano, independientemente de su posición, tenía derecho a exponer su opinión sobre el gobierno. Fueron los humildes principios de la democracia. Un elemento clave del nuevo proceso democrático fue la libertad de expresión. Cuando les tocaba el turno, subían a un bloque de piedra llamado bema, que significa tribuna. Un solo paso era lo necesario para ser visto y escuchado en la asamblea de iguales. Una de las muchas estructuras del ágora antigua es el templo de Hefesto. Se remonta a mediados del siglo V a.C. y contiene estatuas de Hefesto y Atenea. Sigue en pie desde su construcción hace casi 2500 años. Hefesto era el dios del fuego y los artesanos, en particular de los herreros. Era también el hijo de Zeus, y como herrero, forjó todas las armas para los dioses del Olimpo. Aunque fue construido como templo pagano, en la Edad Media se convirtió en una iglesia cristiana. Otro impresionante edificio es la Stoa de Átalo, el centro comercial original de la ciudad. Hoy alberga el Museo del Ágora Antigua. Aun siendo un trabajo moderno, está reconstruido de forma tan fidedigna que suele usarse para estudios de los monumentos antiguos. El tamaño total de la Stoa es impresionante, pero imaginaos su aspecto rodeado por las demás estructuras de esta inmensa ágora. Aunque la ciudad era pequeña, sus edificios estaban entre los más impactantes de la antigüedad. Esta es la calle Hermou. Se construyó para ir desde el edificio del Parlamento hasta Monastiraki y Tisío, dos de las zonas más animadas de la Atenas moderna. Es una de las calles comerciales más transitadas de la ciudad, pero yo prefiero los puestos para comprar. Hola, ¿qué tal? ¿Me da uno? ¿Cuánto es? ¿50? Gracias. Adiós. Están riquísimos. Justo a mitad de la calle Hermou se encuentra la iglesia bizantina de Kapnikarea, construida mucho antes de que se concibiera siquiera la calle Hermou. Esta iglesia lleva aquí desde el siglo XI. De hecho, es una de las más antiguas de Atenas. Me encanta cómo simboliza la forma de mezclar lo nuevo con lo antiguo de los griegos. Sigue siendo un lugar que frecuentar para sentarse, relajarse, tomar un café o un helado, hablar, conocerse, ponerse al día, reconciliarse. La mezcla ideal entre lo nuevo y lo antiguo. Los griegos también son famosos por su comida. Una de las comidas rápidas griegas más famosas, gyros, se cocina en una varilla vertical. Ahora, hasta lo sirven con patatas. El barrio de Plaka tiene sitios fantásticos para comer y relajarse. Para degustar el sabor moderno de Atenas, visitad el barrio Monastiraki. Esta es la plaza Monastiraki, donde se reúnen día y noche los jóvenes de Atenas. Pero es además el lugar que representa todo lo que es Grecia. Tenemos la Acrópolis detrás de mí, con edificios del siglo V a.C., el Partenón y Erecteion. Allí podéis ver unas columnas altas, la biblioteca de Adriano, construida por el emperador romano cuando convertía este lugar en su ciudad. Justo allí hay una mezquita otomana de la época de la ocupación otomana del siglo XVIII. Hoy un museo de arte popular griego. Ahí tenemos un monasterio del siglo X. Hoy una iglesia que nos habla de la herencia cristiana ortodoxa de este país. Y rodeándolo todo tipo de comidas y, por supuesto, el mercado de pulgas. Un consejo, hay que regatear. Así que poned a punto vuestra habilidad comercial y buena suerte. El mercado de pulgas es impresionante, y entre los típicos recuerdos para turistas podéis descubrir auténticos tesoros.
aunque puede que tengáis que explorar calles menos transitadas para encontrarlos. Bienvenidos a la calle Dionisio Areopagita, uno de mis lugares favoritos de Atenas. Salid de la parada del metro de la Acrópolis, compraos un café o un zumo de naranja y dad un paseo por esta calle peatonal que rodea la Acrópolis. Pasaréis por el Teatro de Dionisos, hogar del drama, y del teatro del siglo V a.C., con obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y después comprad una entrada para ver el nuevo Museo de la Acrópolis, que alberga extraordinarias esculturas que en su día se encontraban en la Acrópolis y en el Partenón. La inauguración de este museo fue un momento extraordinario. El viejo museo de Acrópolis estaba encima de la Acrópolis, por lo que tuvieron que trasladar las esculturas de uno al otro. Decidieron usar dos grúas enormes, coger una escultura cada vez, transportarla por el aire cientos de metros para dejarlas en el nuevo museo del otro extremo. Construido para albergar los objetos encontrados alrededor de la roca sagrada, expuestos en el antiguo museo, el nuevo Museo de la Acrópolis se inauguró en 2009. Construido sobre otro reciente yacimiento arqueológico, el edificio se diseñó con el mismo tamaño que el Partenón y ofrece unas espléndidas vistas desde la colina. En el interior encontraréis estatuas que se trasladaron desde el templo de Erecteion para protegerlas de la contaminación atmosférica. Estas se tratan de forma constante con láser y son mantenidas con gran cuidado y precisión. También cuentan con metopas que representan varias batallas y con el enorme friso de las arquitraves del Partenón, que expone el gran festival panatenaico en honor a la diosa Atenea. Estas y otras obras de arte, menos conocidas, han sido reemplazadas por réplicas de piedra artificial. El Odeón de Herodes Ático sigue aún en uso. Este estupendo teatro, construido en el año 161, tenía capacidad para 5.000 personas y hoy es el escenario del Festival Anual de Atenas. Bienvenidos al Teatro de Herodes Ático, un teatro romano a los pies de la Acrópolis de Atenas. Un lugar que sigue representando obras hoy en día. Así que, si venís a Atenas, comprad entradas. Yo he visto el Ballet Nacional Inglés, La Duodécima Noche y otras obras de la Grecia antigua. Visitar un teatro que lleva casi 2000 años montando espectáculos es una gran experiencia. Herodes Ático fue uno de los primeros y más queridos mecenas de las artes. El siguiente edificio es un lugar aún mayor, el antiguo Teatro de Dionisos. En su momento cumbre tenía capacidad para 17.000 personas. Y aquí se representaban y estrenaban obras de Sófocles, Eurípides, Esquilo y Aristófanes. De hecho, la tragedia griega y el concepto del teatro moderno se inventaron aquí mismo. ¿Qué sabemos de los romanos? Sabemos que les gustaba construir arcos. Aquí tenemos otro construido en honor al emperador Adriano, cuando llegó de visita imperial a la ciudad de Atenas. Tiene una curiosa percepción de cómo Adriano vio esta ciudad. Por una parte dice, bienvenido a la ciudad de Teseo, uno de los héroes antiguos de los atenienses. Y por el otro dice, bienvenido a la ciudad de Adriano. Esta era una ciudad de Adriano. Hace un par de años cenaba con un miembro de la Junta Hidráulica que dirige el sistema de Atenas y me dijo que, en parte, aún hoy, en el siglo XXI, Atenas seguía dependiendo de las tuberías que dispuso Adriano en el siglo II. Por tanto, parece que sigue siendo la ciudad de Adriano. Y frente a mí, conectando con el arco, está el otro de los proyectos de Adriano. Es el Templo de Zeus. Comenzó a construirse en el siglo VI a.C., pero era tan grande que los griegos no fueron capaces de terminarlo en siglos. Tuvo que ser Adriano, en el siglo II, con su poder, riqueza y mano de obra imperial,
¿Quién lo finalizó? Todo un gran proyecto en tiempo y en costes. Y fue aquí, en el templo de Zeus, en 2007, donde un grupo de griegos modernos se ganó el derecho a celebrar ceremonias en honor al antiguo dios pagano, Zeus. Los dioses de la antigüedad vuelven de nuevo a la vida. En muchos aspectos, fue el gran elefante blanco del Imperio Romano. Incluso Aristóteles lo despreciaba por su arrogancia. No fue hasta el 132 cuando Adriano completó finalmente este gran proyecto, erigido para ser el mayor templo del mundo antiguo. Una gigantesca estatua de Zeus ocupaba la cela o cámara interior del templo. El templo siguió en pie unos cientos de años antes de ser seriamente dañado por los bárbaros en el año 267. Desde entonces permaneció en ruinas, y sus piedras se usaron para construir iglesias y otras estructuras en la Edad Media. Solo 15 de las 104 columnas siguen en pie, con una 16ª en el suelo, que cayó durante una tormenta en 1852. Por supuesto, la ciudad no sería romana sin unos baños públicos. Y Atenas tiene una buena cantidad de ellos. Las ruinas de los baños romanos están ubicadas junto al templo de Zeus, a un corto paseo de distancia. Incluso el espectacular Jardín Nacional ha tenido un papel crucial en la historia de Grecia. En 1920, el rey Alejandro fue mordido por un mono mientras paseaba por los jardines y murió de sepsis 3 semanas después. Esto tuvo una serie de repercusiones políticas desastrosas, que hizo que Winston Churchill escribiera: quizás no sea exagerado decir que 250.000 personas murieron por el mordisco de un mono. Pero el edificio que da fama a Atenas es la Acrópolis. Esta antigua ciudadela domina la ciudad y ha existido de una forma u otra mucho antes de los romanos o Alejandro. Aunque sus estructuras fueron dañadas en tiempos de guerra, los vencedores siempre la restauraron, aunque a veces añadiendo ampliaciones mal concebidas, las cuales fueron eliminadas. El lugar ha sido restaurado a su estado original en la medida de lo posible. Si el ágora era el corazón de Atenas, la Acrópolis era su cerebro. Desde los inicios de la historia de Atenas, este fue el centro de la ciudad. Aquí estuvo el palacio del primer rey de Micenas, y después, en siglos sucesivos, de los palacios pasaron a templos. Templos para la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Por supuesto, de todos esos templos, el más famoso es el Partenón. Construido en el siglo V a.C., en el apogeo de la democracia y el imperio atenienses, todo lo que vemos hoy, desde los propileos o puertas de entrada al Partenón, detrás de mí, fue parte de lo que se conoce como el programa constructivo de Pericles, un programa conducido por un ateniense, el político Pericles, que simbolizó los extraordinarios logros de esta extraordinaria ciudad. En su día, la Acrópolis contaba con 21 estructuras individuales. De algunas hoy solo quedan cimientos en ruinas, pero dominando el lugar nos encontramos el Partenón, el Odeón de Herodes Ático y el Teatro de Dionisos. El Partenón fue un templo dedicado a Atenea, protectora de la ciudad que lleva su nombre. Es el edificio en pie más importante de la Grecia clásica y un monumento a la civilización y la democracia atenienses, a pesar de haber sido convertido en distintas ocasiones en iglesia y mezquita. De todo el legado de la cultura antigua, estas son quizás las más profundas e imperecederas. Llamado así por el dios del sol, Erecteo y construido en el 420 a.C., el Erecteión se alza en el mismo punto donde se dice que Atenea plantó un olivo. Estas 5 estatuas sirvieron como columnas del templo de Erecteión, en el lado norte de la Acrópolis. El Partenón, el templo que se asienta hoy en la Acrópolis, sigue siendo el monumento más famoso de Grecia, el que vende Grecia al resto del mundo. Lo que más me gusta es que no hay una sola línea recta en él.
Porque hace 2500 años, los arquitectos e ingenieros que lo construyeron entendieron que las líneas rectas le habrían dotado de un aspecto poco firme. Hace 2500 años lo entendieron así y lo corrigieron, dando la ilusión óptica de ser líneas rectas cuando todas son ligeramente curvas. Pero aunque lo que vemos de la Acrópolis es la Atenas del siglo V, construir este extraordinario lugar duró más de un siglo. Es un lugar testigo de siglos de historia, de civilización, de gente recorriendo el lugar. Y hoy todavía se alza orgulloso 2500 años después. Los tres pilares de la antigua Grecia, que definen la civilización, pueden encontrarse en este lugar. Democracia, competición atlética sana y teatro con poesía. Mirando el ágora desde la Acrópolis, el enorme tamaño se hace evidente. Vemos el templo de Festo a la izquierda, y las ruinas más prominentes en el centro son las del Odeón de Agripa, construido en el año 15 a.C. El ágora fue gradualmente abandonada a lo largo de los siglos, y con el tiempo se construyó sobre ella una zona residencial. Cuando comenzaron las excavaciones de la línea férrea entre Atenas y el Pireo, en 1890, se descubrieron las primeras ruinas. Se dice que no puedes cavar un hoyo en Atenas sin tropezarte con algo de valor histórico. Ese fue el caso cuando se construyó el nuevo sistema de metro de la ciudad. Su progreso se ralentizó en numerosas ocasiones, debido al descubrimiento de 50.000 reliquias y fósiles antiguos. Algunos de ellos fueron excavados cuidadosamente y están expuestos en 6 estaciones de metro, convirtiendo dichas estaciones en museos para los usuarios. En la estación de Sintagma podemos ver estratos de historia antigua, ya que las excavaciones se dejaron a la vista del mundo detrás de un cristal. Además de la arquitectura de la Grecia antigua, hay un sinfín de reliquias y tesoros menores que han sido desenterrados con los años y que necesitarían varios museos, además de los 28 que ya tiene Atenas, para conservarlos y albergarlos. Entre ellos se encuentra el Museo de Arte Cicládico, que ofrece una estupenda perspectiva de la vida diaria en la antigüedad. Comenzando en el año 3000 a.C. y en los inicios de la Edad de Bronce, conduce al visitante a lo largo de las edades oscuras y los periodos clásico, helenista y romano, con vasijas, joyas, esculturas, monedas y mucho más. Lo mejor es que está presentado de una forma divertida e informativa. Pura historia viva. El Museo Arqueológico es el más grande de Atenas y uno de los más importantes del mundo, con miles de reliquias de los periodos prehistórico, cicládico y neolítico. Entre sus tesoros más destacados se encuentra la estatua de bronce de Poseidón, o Zeus. No estamos seguros de qué dios se trata, o de si está lanzando un disco o un rayo. Y el mecanismo Anticitera, una antigua máquina de computación analógica que data del 200 a.C. y que podía predecir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Por supuesto, los visitantes también pueden disfrutar de las comodidades de la vida moderna. Muchos de los hoteles ofrecen vistas sensacionales de la Acrópolis, el Ágora, el barrio de Placa y otros lugares, todos a tiro de piedra. Atenas no para de evolucionar, tanto en lo clásico como en lo moderno, como así demuestran los diferentes estilos de los hoteles de la ciudad. El Hotel Gran Bretagne está perfectamente ubicado justo detrás de la Plaza Sintagma y el Parlamento.
adquirió tanta reputación gracias a las visitas de famosos, políticos y miembros de la realeza que se le terminó conociendo como la casa de invitados oficial de Grecia. Un desayuno, almuerzo o cena en el ático nos ofrece unas vistas magníficas de la Acrópolis. El New Hotel está situado a 3 minutos a pie de la Plaza Sintagma. Ha sido reformado a partir del antiguo hotel de los años 60, el Olympic Palace, transformándose así en un establecimiento singular, donde cada espacio común y plantas incluyen partes del original. Los arquitectos reutilizaron de forma inteligente elementos del antiguo en la nueva construcción, con resultados fascinantes. Y es en el New Art Lounge, el bar y restaurante del ático del New Hotel, donde nos encontramos con Nigel McGilchrist, autor de 20 libros de exploración de más de 70 islas griegas. El trabajo de toda una vida. Nigel, cuéntame un poco cómo decidiste venir a vivir a Grecia. Creo que fue el destino el que me trajo aquí. Vine por primera vez con 17 años y recuerdo que pensé, ¿por qué nadie me dijo que la vida podía ser así? La comida tan maravillosa, el tiempo tan maravilloso. La vida no es solo ese gris inglés, pero es algo más que eso. Es estar en el Mediterráneo, en mitad de 3 continentes. Es como una plaza en la que se reúnen África, Asia y Europa. Y eso se siente con más intensidad en Grecia. Creo que tienes razón. Cuando pensamos en las islas griegas, lo hacemos como destino vacacional. Sí. El mar, la arena, la buena comida. Es una percepción moderna. Es una percepción moderna. Me he sorprendido leyendo tus libros por la cantidad de historia de Grecia que esconde cada isla. Estar en el Egeo te da una visión única del mundo y de la gente que te encuentras. Son islas totalmente griegas, pero algunas tienen influencias italianas, otras más influencia turca o asiática. Hay una gran mezcla de culturas en ese pequeño crisol de islas del Egeo. Su variedad es alucinante. La verdad es que sí. Son peldaños literalmente entre Asia y Europa. Uno olvida que fueron corredores, y no solo entre Europa y Asia, ya que el Mar Negro y el Mediterráneo hacen de puente entre el norte de África y Asia. Es un cruce de caminos de verdad. Y eso es lo que les da esa tremenda profundidad histórica. Tengo que preguntarte una cosa. Después de haber viajado por tantas islas y de conocerlas también, si tuvieras que elegir tus 5 favoritas o las cosas favoritas, ¿qué hacer en ellas o a dónde ir? Es difícil. ¿Qué me dirías? Es muy complicado precisamente por la variedad de la que estamos hablando. Hay islas con historia como Rodas y Samos, otras con gran arquitectura como Simi y Siros, con tanto neoclasicismo. Hay muchas formas de ver las islas, muchas formas de elegir, y hay algunas que son únicas en el mundo, como Santorini, que es fantástica. Siempre hay algo para todos. Es una buena forma de pensarlo. Saber que puedes encontrar lo que quieres o lo que te gusta. Seguro que encajas. El Egeo tiene una isla para cada personalidad. Cierto, cierto. Hablabas de la cultura de las islas y su mentalidad. Grecia ha atravesado un periodo difícil en los últimos años. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como hombre que se mudó a Grecia? ¿Qué opinas de esa reciente experiencia desde una perspectiva insular? Cuanto más sabes de la historia de Grecia, y en particular de la historia de las islas, te das cuenta de lo resilientes que son los griegos. Tanto las islas como las ciudades del interior han sido sacudidas una y otra vez por terremotos. La sencillez de los griegos y, por encima de todo, saber recomponerse y reconstruir sus vidas es extraordinario. A muy largo plazo no me preocupa lo que pueda pasar con Grecia porque aquí hay una resiliencia tremenda. Es un pueblo con recursos y aunque estemos en un mal momento, todo pasará.
Hablamos con un joven griego en Tesalónica y le pedimos que diera consejos a la gente que llegaba a Grecia por primera vez para explorar la ciudad. Su consejo fue no dudar y mezclarse. Hablar con la gente y hacer amigos. Los visitantes no suelen hacerlo, quizá por el idioma, la cultura o la forma de ser. Puede ser complicado romper esa barrera. ¿Cuál sería tu consejo para la gente que visita Grecia por primera vez? Los griegos están locos y lo están en el mejor sentido de la palabra. Pueden ser generosos, obtusos y hacer cosas tremendas, pero son generosos hasta la locura. Hay que aceptarlos. Pueden no tener sentido, pero tienes que aceptarlos. Aceptarlo y disfrutarlo. Aceptarlos porque son muy especiales. Creo que es un buen consejo para acabar. Estiniamas. Estiniamas. Gracias. Efraistópoli. Atenas además hace de trampolín para una serie de viajes diarios a lo largo del mar Egeo. Saliendo del puerto del Pireo, Silvia Klimaki será nuestra guía en dos estupendas localizaciones, Poros e Hydra. La isla de Poros es un popular destino de fin de semana para los habitantes de Atenas. Ya en la antigüedad fue un puerto marítimo de importancia para los invasores y en su día fue centro del culto a Poseidón y de la Anfictionía, una poderosa confederación de varias ciudades de la región. Este pintoresco municipio del interior de Grecia, Galatas, significa en realidad lechero. Como podéis ver, me encuentro en la fantástica isla de Poros. Está a 2 minutos del continente gracias a estos barcotaxis. Poros es famoso por su escuela de esquí acuático. Tanto los atenienses como los turistas vienen aquí para disfrutar de todo tipo de deportes acuáticos. La isla de Poros es la sede anual del Simposio Internacional de Yates, donde personas de todo el mundo se reúnen para exhibir sus naves en busca de compradores en el mercado griego. Poros cuenta con una impresionante torre de reloj. Merece la pena el empinado paseo hasta la cima para disfrutar de unas espectaculares vistas. Los barcos taxis transportan visitantes desde y hacia el interior. Poros también tuvo un papel crucial en la historia reciente. En 1828 tuvo lugar la Reunión de Poros, un encuentro entre Francia, Rusia y Gran Bretaña, interesados todos en la independencia griega. Ahí se estableció el nuevo reino de Grecia, pero no fue hasta la batalla de Poros, 3 años después, cuando las islas de Hydra y Poros intentaron conseguir su propia independencia, fracasando cuando se estableció por fin una Grecia independiente. Partimos de la isla de Poros para dirigirnos a una de mis islas favoritas del Golfo Sarónico, una famosa isla llamada Hydra. Al contrario que Poros, la isla de Hydra pasó desapercibida hasta el siglo XVIII, cuando se convirtió en un importante puerto comercial de la región. Fue durante esos prósperos años cuando se construyó este espectacular puerto y también numerosas mansiones. Su nombre proviene de manantiales, ubicados supuestamente en la isla, aunque irónicamente el suministro de agua suele escasear. Aquí estamos, en la preciosa e idílica Hydra, un lugar, por suerte, detenido en el tiempo. Da la sensación de que Hydra ha ofrecido una vida sencilla y sin complicaciones desde hace siglos. Cercana al interior de Grecia, pero lo suficientemente aislada como para ofrecer soledad y tranquilidad. Este es uno de mis destinos favoritos. Me voy de la bulliciosa Atenas y vengo aquí a relajarme con los amigos y la familia.
Aunque cerca de Atenas, Hydra sigue siendo una de las pocas islas griegas donde están prohibidos los coches. Así que si la visitáis y queréis ir al hotel o al restaurante, tendréis que ir en bici o, los más intrépidos, en burro. No se permiten vehículos a motor en la isla, ni coches ni motos. Quizás esa austera existencia es lo que ha traído aquí a tantos artistas. Entre ellos el famoso artista griego Nikos Nikolaou o el cantante Leonard Cohen. La ciudad sirve como ejemplo de un tipo de vida antiguo que no encontraréis en la Grecia moderna. La isla tuvo un papel clave en la Guerra de la Independencia griega, proveyendo la mayoría de los barcos a la armada. Pero esta generosidad jugó finalmente en su contra. Nunca llegó a recuperarse económicamente y tuvo que volver al estilo de vida sencillo de siglos atrás. Esta es la estatua del almirante Andreas Miaulis, una figura dedicada en la Guerra de la Independencia contra el Imperio Otomano. En 1821, la flota de Hydra y de otras dos islas, Psara y Spetses, tuvo un papel crítico en la lucha de nuestra nación por la independencia. En el punto más meridional de la península de Ática, en el interior de Grecia, se encuentra el cabo Sunion. En épocas antiguas, aquí llegaban los barcos que surcaban el Egeo y giraban hacia el puerto de Atenas, el Pireo. Como resultado, este fue el primer lugar en el que Atenas pudo demostrar al mundo su increíble habilidad, poder, magnitud y grandeza. Y para dejarlo claro, tenemos este templo a mis espaldas, en la cima del cabo, el templo a Poseidón, el dios del mar. Se asienta ahí desde el siglo VI a.C. Pero cuando los persas invadieron Grecia a principios del siglo V a.C. y barrieron todo desde el Ática, destruyendo lo que encontraban a su paso, acabaron también con este templo. Los atenienses tardaron más de 50 años en reconstruirlo. Para entonces, no solo habían derrotado ya a los persas, sino que controlaban su propio imperio y estaban listos para impresionar al mundo mucho más que antes. Formó parte de un plan coordinado, un nuevo templo de Poseidón aquí, el Partenón de la Acrópolis y otros templos esparcidos por el territorio. Este templo ha recibido la visita de muchos famosos, entre ellos, en el siglo XIX, el famoso poeta inglés Lord Byron, que vino a Grecia, se enamoró del país, escribió sobre él y murió luchando por Grecia en la Guerra de la Independencia. Pero hizo algo con lo que no estamos de acuerdo hoy. Se enamoró tanto del templo de Sunion que decidió inscribir su nombre en una de las columnas. Un gran problema si lo hiciéramos hoy en día. Pero por otra parte, hizo algo que valoramos sobremanera. Escribir varias poesías sobre sus sentimientos en Sunion, como por ejemplo: «Llevadme ante el marmóreo farallón de Sunion, donde nadie salvo yo mismo y las olas puedan oír nuestros murmullos mutuos. Allí, como un cisne, dejadme cantar y morir». Pues si vais a morir, es un buen sitio para hacerlo. Cuando estéis cansados de visitar las ruinas, pasad la noche aquí y explorad los pueblos de la costa. Esta es una de las zonas residenciales más caras de Grecia y presume de tener los mejores restaurantes y hoteles del país. Si hacéis el viaje hasta el cabo Sunion, sentaos, poneos cómodos y esperad la puesta de sol.
Hay pocos sitios como este donde ver atardecer.